Generalmente es una separación sólido-fluido mediante la cual el sólido es separado del fluido en una suspensión, haciéndolo pasar a través de un lecho poroso que es denominado medio filtrante. En este lecho, las partículas sólidas de la mezcla quedan retenidas, mientras que fuera del medio filtrante se encuentra el producto denominado filtrado. Para que este fenómeno pueda ocurrir en las máquinas es necesario aplicar gradientes de presión, los cuales hacen que la mezcla a filtrar atraviese el filtro, existiendo varias formas de ser aplicado dependiendo de la máquina y del proceso en cuestión. Estas son gravedad, vacío, presión y vacío en conjunto, un gradiente de saturación o una fuerza centrífuga. Filtro. Equipo donde se realiza la filtración. Medio filtrante. Barrera que permite el paso del líquido mientras retiene la mayor parte del sólido. Filtrado. Líquido que pasa a través del medio filtrante. Principalmente la filtración se puede dividir en tres. Se caracteriza porque el sólido de la suspensión es retenido en la superficie del medio filtrante como una capa denominada cake. Esto se produce cuando los poros del medio filtrante tienen un tamaño menor que las partículas. Es utilizada en suspensiones que poseen más de un 10% de sólidos en volumen. Es el proceso más importante de la industria minera. En este, el líquido atraviesa el medio filtrante mientras que el sólido permanece en la suspensión aumentando su concentración con el tiempo. Es útil cuando se desea concentrar una suspensión sin que sea necesario un producto de baja humedad. Es principalmente utilizada en la filtración de gases polvorientos. En este tipo de filtración se utilizan partículas muy finas en suspensiones diluidas. Las partículas penetran en el interior del medio filtrante y son capturadas por las fibras o partículas que constituyen el medio filtrante. Ejemplos de esta filtración son los filtros de arena para piscinas y los filtros de aire en los automóviles. El principio teórico de la filtración se fundamenta en la cuantificación de la relación básica de velocidad de un fluido o caudal, donde la fuerza impulsora F, que puede ser la fuerza de gravedad, el empuje de una bomba de presión o de succión, o la fuerza centrífuga, mientras que la resistencia R es la suma de las resistencias ofrecidas por el medio filtrante y la torta del sólido formada sobre el mismo. En términos generales, se prefiere una presión baja al inicio de operación, especialmente cuando lo que se busca filtrar es un lecho con bajo contenido de sólidos. Sin embargo, también depende del tipo de sólido. Por ejemplo, al tratarse de granulares y cristalinos, un aumento en la presión conlleva a un aumento de la velocidad de flujo casi de forma proporcional. Este factor es imprescindible, ya que influye significativamente en la capacidad y diseño del filtro y en el ciclo de operación. Idealmente se busca una torta con una alta resistencia, incluso cuando el espesor sea delgado. Pese a ello, en términos prácticos, se prefiere una torta de espesor apreciable, la cual es más viable a nivel económico. El efecto de esta variable va acorde con la intuición. En otras palabras, un fluido más viscoso hará de la filtración un proceso más lento y por lo tanto menos rentable. En consecuencia, se busca menguar este efecto realizándole una disolución con un solvente de baja viscosidad, aunque es importante tener en cuenta si posteriormente hará la necesidad de una concentración alta, en cuyo caso, dicha disolución dejará de ser tan factible, debido a que la economía de la filtración se afectaría de manera desfavorable. Como se sabe, la viscosidad de los líquidos disminuye a medida que aumenta la temperatura. Por consiguiente, es de esperar que un aumento en dicha variable favorezca la velocidad de flujo. No obstante, siempre hay excepciones. En este caso, los lodos compresibles son afectados con la temperatura en forma más complejas. En este aspecto, lo ideal es tener partículas grandes, debido a que las pequeñas producen una velocidad baja y humedad alta, aunque mejoran la eficiencia en el lavado. Para esto hay múltiples tratamientos en los que se encuentran el control del bombeo y la agitación, junto con el pretratamiento con electrolitos como sales, por medio de los cuales se busca evitar el rompimiento de partículas que llevan a la disminución del tamaño y encapsular las partículas finas que suelen escaparse del filtro. Equipos de filtración, filtros a presión, filtro prensa. Las placas se recubren con un medio filtrante tal como una lona. La suspensión se introduce en cada compartimento bajo presión. El líquido pasa a través de la lona y sale a través de una tubería de descarga, dejando detrás una torta de sólidos húmeda. La filtración continúa hasta que no sale el líquido por el tubo de descarga o bien aumenta bruscamente la presión de la filtración. Características. El equipo proporciona una serie de cámaras o compartimientos en los que se puede recoger los sólidos. Aplicaciones. Este filtro se utiliza en grandes industrias como la cervecera. Ventajas. Toleran altas presiones. Desventajas. Presentan elevados costos de mano de obra y el uso de complicados procesos de automatización. Su precio es aproximadamente 35 millones de pesos.
Filtros placas horizontales. La alimentación ingresa por un conducto central o a través de un conducto de entrada anular. La torta se va edificando sobre el medio y el filtrado pasa a través del mismo hacia la placa de drenaje y descarga a través de los tubos anulares o centrales. Para extraer la torta, se eleva verticalmente las placas hasta sacarlas de la carcasa y separar luego los sólidos manualmente. Características. Consta de un conjunto de placas horizontales de forma circular. Aplicaciones. Este filtro es utilizado en grandes industrias como los sectores alimenticios, farmacéuticos y en la de vinos. Ventajas. Posee gran capacidad para el tratamiento continuo de grandes caudales. Desventaja. Presenta costos elevados de mano de obra y en la remoción del medio filtrante. Su precio oscila entre los 33 millones a los 38 millones de pesos. Filtros al vacío. Filtros de tambor rotatorio. El tambor está sumergido en la suspensión a filtrar. La aplicación del vacío al medio filtrante origina la formación de un depósito torta sobre la superficie exterior del tambor, conforme este va pasando. Luego la torta es lavada, secada parcialmente por medio de una corriente de aire y finalmente con presión por debajo de la tela se facilita el desprendimiento de la torta, que es retirada dependiendo de la técnica de descarga de la torta. Características. Las dimensiones en términos de las áreas de filtración varían desde 0.37 hasta 186 metros cuadrados. Aplicaciones. Se utiliza en el secado de lodos de plantas de tratamientos de aguas, las cuales se consideran como grandes empresas. Ventajas. El funcionamiento del filtro es completamente automático. Desventajas. Este filtro no se usa para materiales que formen tortas difíciles de separar de la tela. Su precio oscila entre los 36 a los 34 millones de pesos. Filtros de disco. Consiste en un eje central que soporta un número determinado de discos, cada uno de los cuales está conectado a un equipo de vacío. Los discos tienen su parte inferior sumergida en la suspensión y cada disco está cubierto de una tela filtrante. Trabaja en ciclos de filtrado, secado y lavado secado y descarga a medida que el sistema de discos va girando. Características. Estos filtros operan al vacío y son continuos. Consta de varios discos verticales unidos a intervalos sobre un eje central, hueco y horizontal que gira. La rotación se realiza por medio de un engranaje. Cada disco tiene de 10 a 30 sectores de metal, plástico o madera con nervios a ambos lados para soportar la tela filtrante. Se utiliza en industrias metalúrgicas, químicas y alimentos consideradas como grandes empresas. Ventajas. Requiere espacios reducidos. El desmonte y montaje de repuestos se hace en tiempos cortos. Desventajas. El lavado de la torta es menos eficiente y retirarla es más complicado. Su precio oscila entre los $1,000 y $60,000. Filtros de presión, vacío y gravedad. Filtro de Nupcha. Consiste en un tanque con un fondo perforado poroso sobre el que se apoya el medio filtrante o bien actúa el mismo fondo como medio filtrante. La suspensión a filtrar se alimenta el recipiente del filtro y la separación se produce por un flujo por gravedad, presión, vacío o una combinación de estas fuerzas. Características. Uno de los filtros discontinuos más simples. La separación se produce por un flujo por gravedad, presión, vacío o una combinación de estas fuerzas. Este equipo se utiliza con cierta frecuencia en el laboratorio, en plantas piloto o en plantas pequeñas, las cuales se clasifican en pequeñas empresas. Ventajas. Permite recuperación fácil de la torta en forma seca o húmeda. Desventajas. Difícil limpieza, costos elevados de mano de obra. Su precio oscila entre los $20,000 y $50,000. Filtros gas sólido, filtros manga. El gas cargado de polvo generalmente entra en las bolsas por el fondo y asciende dejando atrás el polvo. En estos filtros, las partículas de tamaño inferior al de las aberturas de la tela son retenidas al chocar contra los delgados filamentos que se extienden a través de dichas aberturas. Características. En estos filtros, el medio filtrante está dispuesto en forma tubular. Los filtros de bolsas de gran tamaño pueden utilizar mangas de 30 centímetros de diámetro y 9 metros de largo. Las bolsas de la tela pueden ser de fibra de vidrio, fibra sintética, fibras naturales, algodón o lana y fieltro. Ventajas. Garantiza la continuidad mientras se restauran secciones y aumenta la frecuencia intercalando las operaciones de filtrado y limpieza. Desventajas. Sus mangas son piezas de desgaste que deben sustituirse cada cierto tiempo. El polvo acumulado debe tratarse adecuadamente. Su precio oscila entre los $100 y $200. Filtros para aceite. Son elementos filtrantes para la retención de partículas suspendidas en un fluido. Estos fluidos hidráulicos pueden ser de tipo orgánico o sintético, que están diseñados para soportar altas y bajas presiones y temperaturas.
Tienen la capacidad de retener partículas con espesores de 10 a 40 micras. Este medio filtrante está compuesto de papel de celulosa y microfibras sintéticas y son usados industrialmente en motores de combustión interna y unidades de mantenimiento o procesos de automatización. Filtros para aire. Son elementos filtrantes fabricados para trabajar en diversas condiciones de temperatura y presión. Estos filtros retienen partículas con espesores de 5 micras en adelante y su fabricación está regida por estándares internacionales y a la necesidad o requerimiento del cliente. El material filtrante está compuesto de papel de celulosa, microfibras, poliuretano y fibra de vidrio. Son usados industrialmente en motores de combustión interna, unidades de mantenimiento o automatización industrial y purificadores de aire. Filtros de material granulado. Muchos procesos unitarios específicos aplican la filtración y usan partículas como medio filtrante. Esta es la forma más económica y eficiente de separar sólidos suspendidos que no son removidos por la sedimentación. Hay diversos materiales granulados que se usan, entre los más comunes están las arenas de sílice, el carbón activado y la grava. Es muy usado en procesos de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales. Filtración por membrana, ósmosis inversa, proceso de alta presión usado como un método con gran eficiencia energéticamente para eliminar agua, concentrar compuestos de bajo peso molecular o purificar efluentes. Nanofiltración, proceso único entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa. Está diseñado para separaciones específicas, en donde los compuestos a separar son de bajo peso molecular, tales como azúcares, sales y minerales disueltos, entre otros. Ultrafiltración, proceso de separación selectiva usado para concentrar o purificar compuestos de medio y alto peso molecular, como proteínas lácteas, carbohidratos o enzimas. Microfiltración. Este tipo de filtración trabaja a presiones bajas en donde se separan partículas de alto peso molecular, coloides o sólidos disueltos. Estas membranas tienden a ser de dos tipos, poliméricas o inorgánicas. Entre las poliméricas encontramos las tubulares, que se caracterizan por resistir a bloqueos producidos por sólidos suspendidos o compuestos fibrosos que estén presentes en el fluido a filtrar. También se encuentran las membranas poliméricas en espiral, que son usadas en filtraciones con grandes volúmenes de fluido con una cantidad mínima de sólidos suspendidos. Entre las membranas inorgánicas encontramos las cerámicas, que son específicas para separaciones en caudales que contengan altos valores de pH, temperaturas extremas o que contengan solventes. También están las que se constituyen por acero inoxidable, que están diseñadas para procesos agresivos donde se manejan altos flujos másicos, viscosidades elevadas y flujos con gran cantidad de sólidos suspendidos.